Al debatir la falta de integrantes de casillas, supervisores y capacitadores electorales para la elección, la narconsejera Dania Rabel aclaró demagoga que aunque la ley y las resoluciones de la Sala Superior puedan no ser del agrado de todos, deben cumplirse, incluyendo el requisito de que supervisores o capacitadores electorales no sean militantes de partidos políticos. Este requisito, impugnado por Morena y el Partido Verde, fue confirmado por la Sala Superior. Rabel destacó que problemas salariales y la inseguridad han disque afectado la contratación y retención de capacitadores y supervisores electorales, sugiriendo que el INE debe ofrecer mejores condiciones salariales en el futuro para abordar estas dificultades. Luego, la narconsejera Carla Humphrey subrayó con falacias la importancia de leer y aplicar tanto la ley como las sentencias de la Sala Superior, recordando que el mecanismo propuesto por el Consejo General fue avalado por la Sala Superior y es obligatorio. Aclaró que las vacantes de capacitadores electorales representan un máximo del 1.6% y están focalizadas, reafirmando que el mecanismo aprobado es adecuado para asegurar que no se contraten militantes de partidos políticos. Finalmente insistió en la obligatoriedad del cumplimiento legal y en la necesidad de aplicar la normativa vigente. Tras oír la verborrea al 2x1 de las gatas del señor X, Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del PT, afirmó tajante para responderles que, aunque la ley y las políticas públicas pueden no agradar, deben cumplirse, ironizó. Además señaló que es facultad de la Cámara de Diputados decidir el presupuesto de la nación y que la austeridad se aplica de manera general. Defendió que no introdujo la discusión por la puerta de atrás y criticó a la oposición por difundir mentiras sin pruebas sobre figuras del gobierno de AMLO. Noroña rechazó la idea de que un fascista como Álvarez y Casa pueda ser defensor de derechos humanos y ridiculizó a quienes lo compararon con Hugo Chávez y Fidel Castro, a quienes elogió y admira. Finalmente resaltó el alto nivel de aprobación del presidente y se burló de la posibilidad de que el PRD pierda su registro en las próximas elecciones. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña da una brutal paliza a la novia del Encho y a la infiltrada Humphrey por chillar por el presupuesto del INE, como les manda su padrote, el narco ampón Claudio X. Adelante, consejera Dania Paola Rabel. Gracias, presidenta. Se ha desviado un poco la discusión en este punto, pero sin embargo no quiero dejar de hacer algunas aclaraciones con relación a algunas cuestiones que se han mencionado. Primero, es posible que la ley no guste, pero se tiene que cumplir. Es posible que las resoluciones de la Sala Superior tampoco gusten, pero también se tiene que cumplir. Se establece entre los requisitos legales para ser supervisor o capacitador asistente electoral que no se sea militante de un partido político. Adicionalmente, la Sala Superior emitió una sentencia en donde dijo con mucha claridad que al menos un año antes de la emisión de la convocatoria debíamos asegurarnos que la persona no estuviera afiliada a un partido político. Ese es un requisito que se tiene que cumplir para ser CAE o supervisor electoral. Este tema, dio para varias discusiones en Consejo General y al final de cuentas se hizo una adenda a propuesta de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Esa adenda fue impugnada por dos partidos políticos, por Morena y por el Partido Verde Ecologista de México, y fue confirmada. Esa decisión que se adoptó aquí para poder instrumentar y velar porque sí se cumpla un requisito legal fue avalado por la Sala Superior. Dicho esto, también incluso hay que decir que la manera como se instrumentó en 2018 y 2021 fue muy similar a como se hace ahora. Y también porque pues tenía ya esa obligación legal. Lo que se hicieron en esos procesos electorales fue señalar que si la persona no reconocía haber sido afiliada por su propia voluntad a un partido político, debía de manifestarlo, pero además, en consecuencia y justamente en congruencia, tenía que haber presentado una queja para poder deslindar responsabilidades y en su caso llevarse un procedimiento para averiguar si efectivamente era cierto lo que se dijo, que había habido una indebida afiliación. Ahora, hablando de este tema, efectivamente han sido varios factores los que han contribuido a que nosotros nos encontremos en estos escenarios aislados, pero que se están dando en distintas entidades federativas. Y uno, sin lugar a dudas, tiene que ver con el tema salarial.
Nos han dicho en distintas entidades federativas cuando hemos hecho las visitas de seguimiento desde las comisiones unidas de capacitación y organización electoral que los salarios que está ofreciendo en este momento el INE no son competitivos, que además también los salarios que ofrece el INEGI, además de ser más competitivos, que también en este momento está haciendo su trabajo para el levantamiento de la encuesta económica, les da prestaciones adicionales que nosotros no les ofrecemos. Y creo que eso es algo que se tiene que tomar en consideración para futuras implementaciones. Algo que se me quedó muy grabado siendo yo todavía consejera del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal es que el Instituto Electoral del Distrito Federal les pagaba más a las y los CAEs de lo que se pagaba en el INE. Y sin embargo, la petición fue como el INE no podía pagar esos salarios, que nosotros también disminuyéramos los salarios. Yo creo que eso se tiene que repensar. Hay que darles mejores condiciones salariales a las y los CAEs, sobre todo por la demanda de actividades que tienen, que como lo dije, cada vez se incrementan mucho más. Otro factor que también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa, que ha influido a que tengamos renuncias de CAEs y supervisores electorales y por lo tanto tenga que haber sustituciones y haya vacancias, es el tema de la inseguridad. Hay lugares en donde hacer trabajo de campo puede llegar a ser complicado y también con estas condiciones, pues pueden una ponderación, la ciudadanía que se está inscribiendo para ser CAEs o supervisor electoral, pues deciden mejor no participar. Pero yo creo que sin lugar a dudas esto va a meritar un análisis profundo para que nosotros podamos hacer una implementación distinta en el futuro. Gracias, Presidenta. Gracias, consejera Dania Rabel. Adelante, consejera Carla Humphrey. Gracias, Presidenta. Pues sí hay que leer la ley, pero también aplicarla. Y también hay que leer las sentencias de la Sala Superior. Y le guste o no, el mecanismo que propuso este Consejo General fue avalado por la Sala Superior y es obligatorio. Y es lo que se hizo. Así de simple. Por eso estamos justamente trayendo a la mesa un mecanismo que nadie está diciendo que esté en riesgo, bueno, yo no, que esté en riesgo la elección. Estamos hablando de vacancias que en su caso más alto llegan al 1.6, me parece, por ciento. En el caso de capacitadores asistentes electorales, muy focalizado, pero que evidentemente fue una de las que propuse y apoyé ese mecanismo y la sala lo avaló como idóneo para que nosotros cumpliéramos con nuestra obligación legal de garantizar que entre esos funcionarios que contratamos no hay militantes de partidos políticos. Sí, lo hizo, sí, es obligatorio, sí, estoy de acuerdo, y sí, hay que leer la ley, también las sentencias, y también hay que aplicarla. Es cuanto, Presidenta, gracias. Gracias, consejera Humphrey. Diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Es posible que la ley no guste, pero debe cumplirse. Pues la ley dice que la Cámara de Diputados decide el presupuesto de la nación, así es que les guste o no es nuestra facultad. Es posible que las políticas públicas no gusten, pero se deben cumplir. No hay ninguna austeridad selectiva. Se aplica en términos generales. Y no fui yo quien metí por la puerta trasera esta discusión. Solo les faltó a la oposición decir lo de Mario Delgado, que la candidata del PRIAN se atrevió a decir en el debate en vivo ante millones de personas y mintió. Era un homónimo como Reforma, ya lo dijo, Reforma, no van a decir que es un medio que sea favorable a nosotros, repiten el estribillo mentiroso, los negocios de Rocío Nale, los negocios de los hijos de AMLO, sin presentar una sola prueba, que el ejército, que dicen puras barbaridades. ¿Puede un fascista ser defensor de derechos humanos? No, no puede. Se hace pasar por defensor de derechos humanos como de manera espuria se hizo pasar por representante del PRD y de manera espuria se hizo pasar por independiente de la realidad. Agradezco que ya me hayan ascendido de changoleón y ahora me comparen con el comandante Hugo Chávez y con Fidel Castro. Larga vida al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. La discusión es otra. Y efectivamente yo dije que estaba de acuerdo y que para variar, está golpeando a nuestro gobierno, que tiene 70% de aprobación el compañero presidente,
y una elección cerrada, son de humor involuntario, 30 puntos de ventaja, 20 puntos de ventaja. El PRD va a perder su registro en una elección cerrada a su discernimiento, a su entendimiento. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Va a ser muy interesante retomar lo que han dicho varias consejerías en esta discusión en el punto 5. Una muy particular que noté de la consejera Rabel: es posible que las sentencias de la Sala Superior no gusten, pero se tienen que cumplir. Hay que observar la ley. Yo quiero puntualizar en que todo lo que han dicho en este punto va a ser muy, muy, muy interesante apreciarlo en el punto 5. Por lo que hace a la desviación que se ha hecho por parte del representante del PAN sobre que somos Venezuela y una serie de barbaridades, la verdad es que soy de la idea de optimizar el tiempo. Ahí para la otra. Gracias, diputado. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.